¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Hoy es viernes. Algunos de nosotros, sobrevivimos la semana. El día de hoy continuamos por 10º día con nuestra cobertura de la situación que se vive en Bolivia, en donde, le digo yo, las cosas se complican más todavía, ¿sí? Aunque usted piense que no es posible, lo es. ¿A qué me refiero? Bueno, pues está el tema de la auditoría con la OEA, etcétera. Y ya empezando con el pie izquierdo, creo yo, dice el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, las palabras que utilizaron, por ningún motivo, dicen, que por ningún motivo se podría anular la elección. Pero, ¿y entonces? ¿Y si la auditoría determina que hubo fraude? No, tampoco. O si hay incidencias suficientes como para cambiar por décimas el resultado y quitar ese 10% de ventaja. Tampoco. Entonces, ¿para qué se hace una auditoría? Si por ningún motivo se anularía la elección. Porque si hay un fraude, no se puede ir a una segunda vuelta. Sería ilegal, ¿no? Sería ilegal ir a una segunda vuelta. Ilegal para todos. Porque los resultados entonces habrían sido amañados. Y con resultados amañados no se puede ir a una segunda vuelta. Tendría que repetirse la elección. Pero si ya de entrada el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, dice que por ningún motivo se anulará la elección, pues entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que se está haciendo? ¿Cuál es la transparencia, la postura, la colaboración, la seguridad de que no habrá ningún problema? Y no solo eso es del lado del órgano electoral, ¿no? Del otro lado, un paisano mío, mexicano, que formaba parte del grupo de la OEA que estará haciendo la auditoría, pues tenía su postura, su opinión, ¿no? En un tema de libre expresión. Todos tenemos nuestras ideas, no por eso quiere decir que no podamos hacer nuestro trabajo. Había escrito su postura en contra de la reelección a nivel general, a nivel global, y puntualmente había escrito artículos de opinión sobre Evo Morales y cómo había logrado la reelección. Bueno, pues este paisano, a mutuo propio, porque así parece a través de un tuit, se retira entonces. ¿Pero por qué se retiró? ¿Decidió hacerlo él en un ejercicio de imparcialidad, digámoslo así? ¿O le dijeron, retírate? Lo cierto es que también la entrevista ayer con el director general de Neotec causó muchas reacciones y muchas negativas. Y una de ellas es de uno de los vocales, el vicepresidente, el que renunció, sí, que nos llamó después de escuchar la entrevista con el director general de Neotec y nos dijo, por favor, me gustaría regresar a su programa porque tengo algo más que decir. Algo más que decir. Después de escuchar al director general de Neotec, ¿qué será eso que nos va a decir el día de hoy? Bueno, pues para no perder el tiempo, le digo cuál es la etiqueta y arrancamos, ¿le parece? Es numeral conclu el ex Bol 10, numeral conclu el ex Bol 10, el ex de Bolivia, 10. Y pues bueno, arrancamos. Ahora sí, formalmente le repito para que lo anote. Conclu el ex Bol 10 la etiqueta. Conclu el ex Bol 10. Esa es la etiqueta, el ex de elecciones. Bol de Bolivia 10, porque este es el 10º día que este programa, este equipo y un servidor le dedicamos a la cobertura de lo que ocurre en Bolivia. Sus comentarios con la etiqueta Conclu el ex Bol 10 a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y parece que en Bolivia les gusta utilizar mucho el Instagram. Bueno, también, por favor, esta etiqueta de Conclu el ex Bol 10 a mi cuenta en Instagram, F del Rincón en Instagram. A ver, la prensa boliviana, como ya le decía, se hizo eco de las declaraciones expuestas ayer por la noche, aquí en Conclusiones, por parte de Marcel Guzmán de Rojas, el director general de Neotec.
la empresa que ofreció el software, ¿no?, para los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre allá en Bolivia. En esa entrevista que me da en exclusiva, Guzmán de Rojas habló sobre las irregularidades expuestas en el proceso. Aseguró que no queda claro si hubo fraude o no hubo fraude. Al mismo tiempo destacó eventos que a su parecer siembran dudas, y creo que al parecer de todos se siembran dudas sobre qué, particularmente y puntualmente, la transparencia de los comicios. Entre estas anomalías resalta la interrupción abrupta del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales, el TREP, una orden que él me aseguró, recibió por parte de las autoridades del órgano electoral plurinacional de Bolivia, alegando 3 razones. El primero, la utilización de un servidor no monitorea. 2, la segunda razón que le dieron, según me dice él, las autoridades, los vocales del órgano electoral. El segundo punto es aumento de tráfico para verificación de actas. Y el tercer punto, un supuesto cambio de tendencia a favor del partido opositor, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Estas son las razones que me dice Guzmán de Rojas, director general de Neotec, que le dicen los vocales para que interrumpa el servicio del TREP, de los resultados preliminares. Estos motivos fueron expuestos en una llamada telefónica que Guzmán de Rojas habría recibido por parte, de acuerdo a su narración, de la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque. No obstante, el último punto sobre la supuesta tendencia a favor del partido opositor, sobre el partido de Morales, habría sido expuesto por la vocal electoral Lucy Cruz. Pero vamos a recordarlo para que le quede claro a todo el mundo y por si no se acordaban, ¿no? Escúchelo. Inversión de resultados, ¿a favor o en contra de quién? ¿Puede usted decirme qué es lo que alega María Eugenia Choque? ¿Habla de algún partido en particular? Sí, la inversión de resultados no lo menciona María Eugenia Choque, lo menciona la vocal Cruz en esa reunión, y ella dice que primero estaba ganando un partido y después gana el otro, ¿no? Eso no. ¿Cuál era el que estaba ganando? ¿Cuál era el que estaba ganando primero que le dice la vocal? El MAS, el partido de gobierno, y que después empieza a ganar Carlos Mesa, el primer candidato contendiente. Pero esa inversión no ocurre. En ese periodo de tiempo que ellos ven los resultados, estaba siempre encima el MAS y después Carlos Mesa. O sea, no hay un cambio de tendencia tampoco en ese periodo que ellos puedan justificar de que está ocurriendo algo raro con los resultados. Ella me dice que vio los resultados, que eso le apareció en la pantalla, pero nosotros en ningún momento, nosotros tenemos grabados los resultados que publicamos cada 3 minutos y en ningún momento se produce eso. ¿Sabe qué es lo extraño? Aquí hay que hacerse la pregunta, ¿no? Si, de acuerdo al director general de Neotec, no ocurre este cambio de tendencia, no lo tienen registrado, ¿cómo es que la vocal Cruz da esto como una razón? ¿De dónde saca la información? ¿Cómo sabe, de acuerdo a lo que nos dice el director general de Neotec, cómo sabría ella que hay un cambio de tendencia a favor de Comunidad Ciudadana? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa información? En fin, esto parece que caló hondo. No parece, caló hondo, ¿no? Porque este viernes las autoridades electorales ofrecen una conferencia de prensa en la sede del organismo. Y por supuesto, la reunión se tornó tensa cuando la prensa abiertamente pues le cuestionó a Cruz sobre estos señalamientos. Así que mis colegas le preguntaron y este es parte del intercambio. Escucha. Yo creo que las respuestas respecto al TREP están respondidas por el doctor González. Yo no voy a responder a dices. Pero aquí la situación no se trata de que están respondidas o no.
el haber suspendido el TREP está generando ese conflicto social. Ahora, el doctor González indica que se prometió hasta el 80%. Nosotros estuvimos en la reunión donde se estableció que hasta las 12 de la noche incluso se iba a pasar al 90%. Esa es la susceptibilidad. Doctora, ¿fue usted la que instruyó o no al ingeniero, por favor? ¿Fue usted la que instruyó o no? ¿Nos puede responder, por favor, doctora? A la versión del ingeniero. Los vocales no damos instrucciones. Yo no instruí en ningún momento eso. Bueno, así de amplias fueron las respuestas para aclarar el tema, ¿no? Lo estoy diciendo irónicamente, por supuesto. Pero aquí hay que agregar otro detalle. Estos son hechos nada más, pero hay que irlo sumando. Hay que destacar que Lucy Cruz fue designada directamente al cargo en 2015 ¿por quién? ¿Quién la designó? Evo Morales, directamente el presidente. Mediante una ley, por supuesto, ¿no? 018 del órgano electoral, que ofrece entonces al Ejecutivo la prerrogativa de elegir a uno de los integrantes del organismo. En este caso, Lucy Cruz. Lucy Cruz, la misma que, de acuerdo al director general de Neotec, le habría dado la instrucción de suspender la transmisión del TREP porque había un cambio de tendencia, o le habría dado este elemento como justificación. Un cambio de tendencia que, de acuerdo a Neotec, no aparecía en los resultados, pero ella sabía de alguna forma que había un cambio de tendencia que favorecía a Comunidad Ciudadana. De acuerdo a todo este contexto, anótelo, póngalo ahí, ¿no? Todos. En el pasado ha sido criticada ya por sectores opositores que cuestionan su independencia. Sin embargo, ella y los otros integrantes del organismo electoral desmienten estos hechos y defienden la transparencia de los comicios. Pero entre tantos dimes y diretes, ¿quién puede establecer la verdad? ¿No? ¿Quién? Bueno, pues parece que el trabajo va a recaer sobre la Organización de Estados Americanos, que desde este jueves se encuentra en Bolivia llevando a cabo una tarea de auditoría de integridad electoral. Pero ella también la cosa no está clara tampoco. No está clara. Hace apenas unas horas le decía yo, mi paisano mexicano Arturo Espinosa Silis, ayer ofreció una conferencia de prensa en Bolivia para anunciar el comienzo de la auditoría de la OEA, y hoy Arturo Espinosa anuncia vía Twitter que se retira del proceso. ¿Qué fue lo que dijo en Twitter? Ahí está la imagen de la conferencia de prensa de ayer, ¿no? Vamos al tuit. Dice: he decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca de proceso electoral en Bolivia. Espinosa Silis se refiere a sus pronunciamientos en contra de la reelección electoral, asegurando que el presidente Evo Morales lleva a cabo varios intentos para violar la prohibición constitucional de gobernar por más de 2 periodos consecutivos. En medio de esta coyuntura, pues ahora sí nos preguntamos, ¿a dónde va a parar todo esto? ¿A dónde? Vamos a platicar con un protagonista. Le doy la bienvenida a Manuel González, jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia. Me acompaña en vivo desde San José, Costa Rica. Señor González, gracias, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un placer participar en su programa. Muchísimas gracias. Primero quisiera, señor González, si me puede ayudar a entender esta que desde mi perspectiva muy personal es una gran contradicción de la OEA, el recomendar una segunda vuelta y hoy hacer o participar o ser los encargados de llevar a cabo una auditoría, cuando ya de entrada se recomendaba una segunda vuelta. Creo que la OEA no haría una recomendación de este tipo irresponsablemente. Creo que la OEA habría encontrado elementos suficientes para decir lo mejor es una segunda vuelta, no una auditoría. Hoy las cosas son diferentes, pero explíqueme por qué. Me parece contradictorio, sin embargo, puede que me haya perdido algo. Lo escucho con atención, señor González. Claro, yo creo que es importante, Fernando, devolverse un poquito en el tiempo. Y ahí es donde no está la contradicción. Cuando nosotros dimos el informe, pasados 2 días después de las elecciones del día 20, pues lo que hacemos es tomar una fotografía de lo que había hasta ese momento.
y lo que considerábamos eran las conclusiones adecuadas de lo que se veía hasta ese momento. Inclusive para tener más fundamento en lo que estábamos diciendo en ese que es preliminar, no es formal, nos tomamos un día adicional en virtud de que el cómputo oficial estaba sumamente lento y había todavía, faltaba todavía información. Entonces, el día 22, si la memoria no me falla, el gobierno de Bolivia le pide al secretario general, mediante una carta que es entregada en Washington, que se haga esta auditoría. Y ese mismo día, el secretario general le responde aceptando ese análisis integral electoral con la condición de que fuese vinculante y se establecen los parámetros o las grandes áreas sobre las cuales versaría ese análisis. Entonces, yo creo que hay que ponerse en esos momentos tan críticos y donde ocurrieron tantas cosas entre el día 20 y el día 23, pues para darse cuenta de que esta contradicción no existe. Ahora, creo que, si usted me lo permite, quiero aclarar. Usted me presentó como corresponde, como el jefe de la misión de observación electoral. La misión que está en este momento en la OEA está compuesta por personal completamente nuevo, distinto del que participó en la observación de los comicios del 20 de octubre. Es gente técnica, es una misión absolutamente técnica. No tiene ya nada que ver en cuanto al contenido humano en relación con la que me correspondió la jefatura. En este caso, la auditoría o el análisis, el jefe es el jefe de cooperación, y eso es muy importante señalarlo en virtud de esta suspicacia que se genera por la renuncia del señor Espinosa, que usted muy bien lo indicó y lo puso en su contexto adecuado en la introducción del programa del día de hoy, en cuanto a algunas referencias o manifestaciones u opiniones que él había externado en el pasado. Y creo que su renuncia pues habla bien de su altura intelectual y habla bien del equilibrio y de la imparcialidad y la objetividad que tiene que tener esta misión técnica de análisis integral electoral. Voy a marcar una pausa para que entremos en detalle de esta imparcialidad que se puede tener o no por parte de la misión. Le digo se puede tener o no porque muchos bolivianos, primero, no quieren una segunda vuelta y segundo, no creen en el trabajo que se va a hacer, en la auditoría que se va a hacer por parte de la OEA, no creen por la presencia del secretario general Luis Almagro en territorio boliviano cuando existía la controversia de si se podía participar o no por parte de Evo Morales en la reelección, después de que se determinó por parte de un órgano interno que se trataba de un derecho humano, cuando lo ven en fotografías pues celebrando y acompañando al presidente Evo Morales. Desde ahí se rompe esa confianza que pudieran haber tenido. Y por el otro lado, algo que me parece muy justo también, y le dejo todo esto para ir a la pausa y que lo pueda reflexionar en el camino, que me parece muy justo también cuestionar es cómo poder pensar que habrá imparcialidad cuando lo que se ha hecho es precisamente un acuerdo con la parte cuestionada. Aquí al que se cuestiona es al gobierno de Evo Morales, aquí al que se cuestiona es al tribunal, que dicen está copado prácticamente por afines a Evo Morales, y no así con la participación de la ciudadanía, un representante de la sociedad, no así con la oposición que además contradice una carta de la OEA donde asegura no he aceptado ni he estado de acuerdo con ninguna auditoría. Todo esto, todos estos elementos que le acabo de dar en la mesa, y perdón que me haya extendido, ponen en cuestión esa credibilidad de la OEA en este momento. Por parte de los bolivianos, por supuesto, y con estos elementos que quisiera aclarar con usted. Hago una pausa, regreso. Estoy con Manuel González, jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia, que no tiene nada que ver, y ya lo decía él, no tiene nada que ver con la misión que hoy está en Bolivia y que se encargará de la auditoría. Nada que ver. Este fue el trabajo durante el proceso electoral y ahí es que
está ubicado en el contexto mi invitado. Hago una pausa, me acompaña desde San José, Costa Rica. Ya ven. Perdón, le digo, más adelante le recuerdo con Antonio Costas, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, vicepresidente desde La Paz, que dice, oye, Fernando, tengo algo más que decir. ¿Qué será? Ya ven. Estamos de vuelta, estoy platicando con Manuel González, jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia, que le repito, me acompaña desde San José, Costa Rica, que le repito, no tiene nada que ver con el equipo de la OEA que está hoy en Bolivia para la auditoría de las elecciones pasadas, ¿ok? Para dejarlo bien claro. Y le preguntaba, señor González, le decía yo que hay mucho escepticismo y dudas sobre la imparcialidad que pueda tener la OEA. En este sentido, ya le explicaba el contexto, usted lo conoce perfectamente bien, tiene que ver con la figura del secretario general de Luis Almagro en una visita, en un momento de convulsión también para el país, sumándole a eso que se pasa por encima de un referendo en el que la gente dice no queremos que se reelija Evo Morales, esto no es suficiente y hoy tenemos lo que tenemos. Yo le pregunto, ¿qué garantías o por qué podemos pensar que además de esto, cuando el Tribunal Supremo Electoral dice que por ningún motivo se podría anular la elección, que esto va a tener credibilidad? Es decir, de entrada, con quienes hablaron, dicen, esto no se va a anular, de ninguna manera, no importa lo que se encuentre en la auditoría. Entonces, ¿qué le responde a esa gente que no les cree? Bueno, yo coincido con usted, Fernando, en que este adelanto de criterio por parte del órgano electoral, que dicho sea de paso, su credibilidad es parte del problema, no coincide pues con un compromiso que existe de que el resultado de este análisis sea vinculante. Pero bueno, ya eso se verá en su momento cuando el análisis esté disponible, las conclusiones y las recomendaciones. Sobre el tema del señor secretario general, Fernando, yo creo que ya el agua pasó debajo del puente. Si seguimos viendo hacia atrás, no nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que realmente es importante, que es ver hacia adelante en la coyuntura y en la situación que está Bolivia en este momento. Desde que llegué a Bolivia, repetidas veces, incansablemente lo dije, que era una misión robusta, compuesta por 92 personas, que tenía presencia en los 9 departamentos, en todo el territorio nacional, compuesto por 24 nacionalidades. Participó o estuvo presente en más de 350 centros de votación, en unas 990 mesas de votación. Sí. Fueron debidamente capacitados, es gente con experiencia. La credibilidad de las misiones de observación de la OEA, cada vez que ocurren, lejos de disminuir su prestigio y reconocimiento, más bien aumenta, precisamente por la capacidad humana y técnica de quienes comparecen o atienden estas misiones. Y además, no es simplemente, como alguna gente tal vez lo puede creer, de ir a ver el día de las elecciones. ¿Tengo un problema ahí con la señal? Sí, tenemos un problema con la señal. Están tratando de reconectar a Manuel González, jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia. Aquí la perspectiva, ¿no? Esto es muy importante entenderlo en este contexto. Son dos momentos. Son dos tiempos importantes que hay que tomar en cuenta. Cuando esta misión, encabezada precisamente por Manuel González, está en Bolivia y se lleva toda esta data de lo que observaron, es que se toma una decisión de recomendar una segunda vuelta. Y aquí la pregunta, y perdón que lo interrumpa, retomamos la señal. Aquí la pregunta, ¿por qué se decide recomendar una segunda vuelta? Me imagino que hay elementos suficientes, ya ustedes lo aclaran en un documento, de que no se cumplen 3 de los principales principios de una elección. Si ya desde ahí la OEA ha determinado con la misión de la cual usted fue jefe de observación electoral,
han determinado que no se han cumplido con 3 de los principales requisitos de una elección, ¿para qué se hace una auditoría? Ya se ha incumplido, es decir, la elección ya es irregular. La elección ya es irregular y no cumplió con 3 de los principios de una elección de acuerdo al criterio de la OEA. Ese es un tiempo. Y ahora viene este segundo, donde se dice, bueno, hagamos una auditoría. E insisto, se incumplieron 3 de los principales principios de una elección de acuerdo a OEA. Es decir, la elección no fue transparente, no fue clara y recomendaron una segunda vuelta. Me parece contundente, ¿no? Señor González, ¿no me escucha? No le escuché la primera parte, don Fernando. Si me la puede repetir, se lo agradezco. Sí, le decía, no se cumplió en la elección con 3 de los principales elementos de una elección, de acuerdo a la propia OEA. Por eso recomiendan una segunda vuelta. Es decir, la elección no cumplió con los requisitos. ¿Por qué si la elección no cumple con los requisitos y se recomienda una segunda vuelta? ¿Por qué hacer una auditoría? ¿Por qué hacer una auditoría si la misma OEA ha dicho se perdió la credibilidad en el órgano electoral, la elección no fue transparente o no tuvo la transparencia necesaria? ¿Por qué? ¿Por qué hacer una auditoría? Ya ustedes mismos lo han dicho en ese primer momento con su misión. No se cumplió con lo que se necesitaba. Bueno, porque los 2 temas no son excluyentes, don Fernando. Como lo dije anteriormente, el informe preliminar toma una fotografía en un momento. E insisto mucho en que es un informe preliminar, no es el informe final. El informe final incluye muchas más áreas de las que están incluidas en ese informe preliminar, como por ejemplo justicia electoral, organización electoral, participación de las mujeres, participación de los pueblos indígenas, el tema informático y tecnológico, el tema de financiamiento de las campañas, el tema del voto en el exterior. Todos esos elementos estarán en el informe final, que obviamente está en preparación, y me parece que no es excluyente el haber aceptado que esta auditoría se haga, donde precisamente con un nuevo grupo totalmente de técnicos encargados de esta área en particular, puedan dar un informe realmente de qué fue lo que ocurrió. Nosotros, a las 2 horas de haber iniciado la divulgación de los resultados del TREP, denunciamos y le pedimos una explicación pública al órgano electoral de qué es lo que estaba pasando y por qué se había detenido el suministro de información. Al día siguiente yo tuve una reunión obviamente con el equipo que me acompañaba, con el órgano electoral, y abordamos específicamente también este tema. El día sábado, antes de la elección, tuvimos una reunión con ellos, nos explicaron lo que ellos vislumbraban como el guión a seguir la noche de la elección, y les insistimos en reiteradas ocasiones en que divulgaran, en que comunicaran adecuadamente a la ciudadanía cuáles eran los pasos que se iban a seguir con el TREP, con el cómputo oficial y el suministro de la información. Lamentablemente esa sugerencia, porque no podemos más que hacer sugerencias, pues no fue escuchada, y definitivamente la suspensión del suministro de información durante tantas horas pues genera la situación tan lamentable que estamos viendo, que ya ha trascendido a un cuestionamiento electoral y se convierte prácticamente en una crisis social. Oiga, pero fíjese qué difícil situación. Lo he estado pensando durante toda la semana, señor González. Vamos a hablar de la auditoría. Voy a moverme hacia ese punto y a lo que pueda pasar en el futuro. Aquí hay 2 elementos. Uno, el fraude o presunto fraude que alega la oposición. Por el otro lado, la auditoría de parte de la OEA. Si se llegara a determinar, no que hubo fraude, pero que hay suficientes incidencias como para afectar el resultado en décimas, que usted sabe que la diferencia es 0.57, afectar el resultado en décimas para que quedara por debajo del 10%,
se estaría pensando entonces en una segunda vuelta o en una anulación. Si se determinara, eso es en el escenario de que se determine que hubo incidencias suficientes para cambiar el resultado. Pero si hay un escenario en el que se comprueba que en efecto se cometió algún tipo de fraude, no se puede ir a la segunda vuelta. Se tiene que necesariamente repetir la elección. Y ya el tribunal ha dicho que por ningún motivo se podría anular la elección. Y ahí es donde se queda atorada la población diciendo, no creo entonces en la auditoría. ¿Qué dice usted? Bueno, lo primero que le puedo decir es que hay que esperar al resultado, las conclusiones. Cualquier otro escenario es un poco especulativo. Ya me refería al adelanto de criterio por parte del órgano electoral, pero también el cambio de criterio por el órgano electoral no ha sido inusual y es parte de lo que ha minado su credibilidad, que en algunas ocasiones dice una cosa, luego revierte la decisión precisamente con una decisión contradictoria. Pero en este momento, Fernando, no podemos más que esperar. A mí me da total credibilidad el trabajo técnico que está haciendo más de 30 expertos en el campo que ya están trabajando, llevan ya 2 días de estar ahí. Creo que el tiempo apremia, ellos lo saben, pero también la calidad del trabajo tiene que estar garantizada y por supuesto se necesita tiempo para hacerlo. Hay que recordar que fueron más de 34,000 mesas. Hay que recordar que el trabajo de revisar las actas es probablemente lo más importante acá, porque cada acta que se anula, y hay un elemento que ahora le comento que a mí me llama la atención, cada acta que se anula inmediatamente por la legislación boliviana obliga a repetir la elección en esa mesa. Y el elemento que me llama la atención, aunque es un elemento menor, es que cuando se dieron a lo largo de varios días los resultados oficiales, durante mucho tiempo aparecían 4 actas anuladas. Sin embargo, en el último, el que usted puede observar en internet en este momento, dice 0 actas anuladas, 100% de los votos. Que bueno, pudo haber sido que revirtieron el criterio, el órgano electoral, pero sí me llama la atención que durante tanto tiempo estuvieran 4 anuladas, con las cuales tendrían que ir a repetir la elección, y ahora hay 0 anuladas. Bueno, ese trabajo es muy importante, la verificación de las actas. También hay un uso distinto de la nomenclatura, a veces hablan de actas computadas, luego de actas verificadas, luego de actas transmitidas, y cambian en los distintos reportes este lenguaje, y eso también me llama la atención. Y me llama mucho la atención muchas otras cosas más, pero esto que acaba de traer a colación es muy importante. Actas anuladas y después ya no están anuladas las actas, y obligaría entonces la legislación, de acuerdo a la legislación habría que repetir la elección en esa mesa, pero entonces como ya no hay anuladas, en fin, hay demasiadas cosas irregulares, me parece, escuchándolo usted, escuchando al vocal vicepresidente que renunció, escuchando al director general de Neotec. No se necesita ser un genio ni un experto, y escuchando a Edgar Villegas, ingeniero informático, no necesita ser un genio ni un experto para decir hay demasiadas irregularidades. Ojalá que en la OEA vean tantas y tantas y tantas irregularidades y que el resultado refleje lo mismo. Don Manuel, mil gracias por su tiempo. Tengo que despedirme porque tengo precisamente al vocal, ex vocal vicepresidente del órgano electoral en un momento. Muchas gracias, don Manuel. Un placer, Fernando, a la orden. A la orden, gracias, muy amable. Manuel González, jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia, desde Costa Rica. Regreso inmediatamente con Antonio Costas, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, ex vicepresidente del órgano electoral. Ahí está, en vivo desde La Paz, ya ven. Le doy la bienvenida a Antonio Costas, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en vivo desde La Paz. Señor Costas, buenas noches, bienvenido. Después de ver usted la entrevista que le hiciera ayer al director general de Neotec, se contacta con nuestro equipo, con nuestra producción, y nos pide un espacio porque tiene algo más que hablar. ¿Qué es eso que nos quiere decir esta noche? Lo escucho con atención. Fernando, buenas noches, un placer en saludarlo. Primero, un saludo a todos los televidentes de CNN en español.
Sí, efectivamente, yo vi la entrevista que hicieron al ingeniero Guzmán de Rojas, Marcel Guzmán de Rojas, y bueno, había una preocupación al respecto, porque en realidad habían detalles que deberían ser puntualizados en esa entrevista y que hacen al conjunto de lo que ha sido esta situación electoral en mi país, que ha derivado en una situación compleja de mucha convulsión interna y además mi renuncia. Esa fue la razón por la que me sentí motivado a poder tener este intercambio de criterios con usted. Bien, ¿cuáles serían los temas a puntualizar? Bueno, en realidad de lo que se puede apreciar acá es que hay dos componentes específicos. Yo realizo mi renuncia el día martes, después de que el día lunes infructuosamente solicité a mis colegas de la sala se pueda reactivar la publicación del TREP, que fue instruida en su suspensión y creó una situación de expectativa compleja en el país dentro de un proceso electoral que de sí ya era complejo. Esa situación ha sido reflejada parcialmente por el ingeniero Marcel Guzmán de Rojas y yo quería hacer una complementación para aclarar ciertos criterios. Lo entiendo, señor Costas, le estoy dando paso para que me lo diga y nos estamos terminando el tiempo, ¿eh? Se lo aviso de una vez. Sea puntual y concreto. ¿Cuáles son las cosas que me quiere decir? Porque se me va el programa. Lo primero que le quiero decir es que hay una publicación el día 19 sobre una situación de suspensión del TREP por parte de mis colegas después del primer informe. Esa situación fue notificada a la OEA, indicando que nos va a crear una incertidumbre al respecto. El día domingo estuvo desarrollando el cómputo de manera normal y nosotros dimos un informe a las 8 menos cuarto de la noche sobre el desarrollo y el 83% de avance. Declaramos un receso y Marcel es convocado a San Jorge para que se haga una revisión respecto a una publicación que se había hecho interna y que la auditoría que estaba llevando adelante había detectado desde un servidor que no estaba notificado. Yo no fui notificado de esa reunión, posteriormente llego a San Jorge, hacemos una indagación, se hacen unas pruebas de consistencia y en realidad lo que ocurrió que mis colegas habían solicitado que previo a la publicación de los resultados del TREP a las 8 menos cuarto de la noche, ellos deseaban ver el avance que se tenía. Eso no fue coordinado en sala, solamente fue una decisión de los 5. Esto generó posteriormente un pretexto para que se suspenda la emisión del TREP. Esa situación no pudo ser revertida y es la razón por la cual yo presenté mi renuncia. Eso es el comentario que quería hacerle. Ahora, los datos que nosotros tenemos... Perdón, don Antonio, ahora sí lo interrumpo yo. Déjeme ir a una pausa y regresar con usted porque tengo que marcar pausa comercial. Estoy con Antonio Costas, exvocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Me acompaña en vivo desde La Paz. Ya vengo. Estamos de vuelta con Antonio Costas, exvocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en vivo desde La Paz. Don Antonio Costas, no me lo tome a mal, pero lo que me ha dicho ya me lo había dicho. No he escuchado nada nuevo y me voy a tener que ir en 40 segundos. Si tiene algo importante y puntual que decir, lo invito a que lo haga ahora. Lo escucho. Fernando, lo siguiente, no existe una razón puntual para haber suspendido el TREP. Básicamente, yo considero que fue una desatinada decisión de mis colegas. El avance del TREP había sobrepasado el 93% en muchos casos y hubiera generado una tranquilidad en la ciudadanía y una tranquilidad en el proceso que se llevaba adelante. Yo estuve absolutamente en desacuerdo y por eso he presentado mi renuncia. Me ha quedado claro, don Antonio. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Que tenga un excelente fin de semana. Me tengo que despedir.
Hago una pausa. Es Antonio Costas, exvocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que me acompañó en vivo desde La Paz. Ya regreso en un momento. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Es viernes, algunos sobrevivimos la semana, así que aproveche el fin de semana para descansar. Gracias.